Hablaremos hoy de algunas supersticiones de la India antigua y de algunos seres mágicos. Existían en aquella época y en aquel foro numerosos cultos menores y creencias aisladas que se fueron asimilando poco a poco al panteón brahmánico. Entre esos cultos menores había toda una categoría de seres sobrenaturales cuyos hechos maléficos o benéficos ejercían constante influencia en la vida de los ciudadanos. Se contaba una gran variedad de espíritus hambrientos que recorrían los pueblos todas las noches y comían, disculpen ustedes, la carne de los cadáveres y vomitaban fuego y perturbaban a todo el mundo, naturalmente, imagínense. A estas siniestras criaturas podían oponerse unos genios más o menos buenos que vivían en todas partes, en las puertas de las murallas, en las fuentes, en las encrucijadas, debajo de las piedras y hasta en el mismo fuego del hogar. Además de esa multiplicidad de espíritus y genios, algunos animales comunes eran temidos y otros apreciados. Así que vamos a hacer una lista de esas divinidades secundarias de la India. La primera superstición es esta. El rebuzno de un burro indicaba para los hindúes un día nefasto. Parece una superstición un poco discriminatoria e intelectual, ¿no? La superstición de quien se cree en el quinto escalón de la escalera, como hemos dicho alguna vez, y desprecia entonces a los que están en el tercero, juzgando los burros, y así. Pero bueno, está bien, el burro traía mala suerte. El perro era un ser impuro que cargaba con mala suerte a quien recibía un ladrido. Esto sucedía en la India de la Antigüedad Clásica. Si sucediera en la ciudad de Buenos Aires de hoy, todos estaríamos verdaderamente en medio de una yetatura y excomúnica imposible de soportar, como verdaderamente ocurre. Los patos salvajes y los gansos migratorios, que es un buen nombre para un conjunto de rock, eran las almas viajando a la luna, así que debía eludirse la vista de aquellos animales para eludir también la mala fortuna. La corneja estaba encargada de transmitir los mensajes amorosos y de dar oráculos. Eran perseguidas las cornejas por los enamorados para ver si podían dar noticias en su extraño idioma acerca de una correspondencia o un rechazo. En verdad, el enamorado ansioso es un personaje indeseable para todo el mundo, especialmente para el objeto de su amor. Está todo el tiempo queriendo que le contesten cosas que ya le han contestado. Especialmente molestos son los enamorados que han sido rechazados e insisten consultando no ya a la mujer que aman, sino a toda clase de adivinas, oráculos, secciones de los diarios, cornejas en vuelo, etcétera. Y lo peor del caso es que a veces se ponen contentos porque esas señales son positivas, aun cuando la mujer que aman esté con otro señor en Miami. Bueno, está ella en Miami con otro tipo, pero me ha dicho, me adivina que me ama a mí. Así que estoy feliz de la vida. Estoy loco de la vida, me ama, ¿me entendés? Me ama, y uno le objeta, la famosa objeción de los descreídos. Sí. Pero si te amara, estaría contigo en Miami o al menos aquí, dice uno, de puro metido. Sí. Nunca lo dijera. Si el hombre empieza a decir que la psique es más compleja que la idea que los burgueses tienen acerca del amor, etcétera, etcétera, y prosigue enamorado durante varios años más, mientras la mujer prosigue cambiando de novios y de locaciones. Esto en cuanto a la India. Damos noticias de otros seres sobrenaturales de la India. Los yaksa eran quizá los más conocidos. Los llamaban los que no son hombres, Amanusha, o también los ocultos. Constituían un grupo curioso, en realidad de muy baja estofa dentro de la jerarquía divina, que mandaba un capitán de Indra, el rey de los dioses, el obeso Kubera. Kubera, si yo no recuerdo mal, era también el guardián de un punto cardinal, el norte. Era
en la cosmología brahmánica hay una divinidad cuidando cada punto cardinal. ¿Para qué? Preguntará usted. Bueno, no lo sé. ¿Quién se va a robar el norte? Como si el norte fuera algo. El norte es una idea, antes que nada. Si usted quiere, una dirección, una coordenada, pero no un lugar, algo que se puede robar. Nadie se puede robar el norte, como nadie se puede robar el costado derecho de... Costado derecho se puede robar, el costado derecho de un auto. Sí. Ah, sí, fácilmente. Tiene razón. Pero el norte de un auto no hay el norte de un auto. No, según para dónde vaya. Claro. En ese sentido, fíjese, qué curioso, a veces la derecha es un lugar imposible de determinar y el norte se puede determinar, y otras veces lo que no se puede determinar es el norte. Por ejemplo, el norte de algo semoviente. Si algo se mueve ya no se puede determinar el norte, digo yo. Bien, este Cubera guardaba el norte. Pero estábamos hablando de los Yaksa, los que no son hombres. La iconografía antigua los ha representado de distintas maneras, en general con cabeza de caballo en un cuerpo humano. Es una especie de centauro al revés. Claro. La traducción ebemerista del centauro es la siguiente. Alguien vio por primera vez un señor montado a caballo. Por ejemplo, los indios de América cuando vieron llegar a los europeos. Pero también, por ejemplo, los pelasgos cuando se inaugura la equitación. Antes la gente no montaba a caballo en un punto de la historia, al menos en un punto de la historia europea, sino que trabajaban con carros. Fue primero el carro que la montura. Y a alguien se le ocurrió suprimir el carro y montarse a caballo para ahorrar gastos logísticos. Entonces los ebemeristas prefieren creer que la idea del centauro proviene de esa visión primigenia de un hombre montado a caballo. Y dice, oh caramba, un hombre montado a caballo no es un hombre incapaces de esa forma de pensamiento que consiste en analizar. Dijeron, es un centauro, es decir, un tipo con una cabeza de hombre y 4 patas. Curioso, esto no ocurrió con las bicicletas. Porque ningún pueblo, al ver por primera vez un señor en bicicleta, conjeturó que se trataba de un solo ser provisto al mismo tiempo de ruedas y de rasgos humanoides. El caso es que este centauro aparecía al revés, lo cual nos ofrece serias dudas acerca de la interpretación, salvo que lo que hayan visto haya sido un caballo montando a un señor. Hay gusto para todo. Bueno, esa era las iconografías de los Yaksa. ¿Dónde vivían los Yaksa? Se preguntará usted desesperado. ¿Dónde? En los grandes árboles. Se instalaban en la horqueta formada por el encuentro de las grandes ramas y también podían vivir en las cavidades de los troncos nudosos, si me permite la expresión. Al igual que los hombres, querían a sus hijos y tenían lazos de amistad con otros Yaksa. También tenían grandes enemigos, por ejemplo los Banyans, que eran unos gigantes del bosque, que tenían por costumbre aplastar árboles a cada paso. Naturalmente con aquellos árboles padecían mucho, con la muerte de aquellos árboles los Yaksa se quedaban sin domicilio. Algunos dicen que los Yaksa formaban realmente cuerpo con el árbol que habían elegido. Y el ataque al árbol donde vivían era personal y doloroso. Los Yaksa profetizaban, como tantos de nosotros. Emitían juicios y ofrecían incluso su arbitraje a los hombres. Los Yaksini, los que conocemos el idioma de la India, el sánscrito, sabemos que Yaksini es Yaksa hembra. Todo lo que termine en nini no es italiano, es femenino. Pues las Yaksini tenían la misión particular de hacer fecundas a las mujeres consideradas estériles. Toda mujer estéril se acercaba
hasta donde creía que vivían yaxas y yaxinis para pedirles ayuda. Desde luego la esterilidad se consideraría, conjeturo yo, como una maldición, ¿no? En todas las antiguas civilizaciones era así y había cultos a la fecundidad de toda clase. Pero particularmente los árboles eran utilizados para esa clase de pedidos. Calculo yo que en tanto símbolo fálico, ¿no? Nadie debió olvidarse de los yaxa y del culto a los árboles en donde vivían, porque no cumplir con los ritos adecuados podía acarrear catástrofes horribles. La prosperidad se garantizaba lanzando a sus raíces, digo las raíces de aquellos árboles, aceite, agua azucarada, leche y miel, lo cual perturbaría muchísimo el crecimiento de aquellos vegetales. Entre otros seres sagrados contamos a los nagas. Eran a veces serpiente, a veces hombre, y también dragón, me parece recordar. Dicen que formaban un pueblo subterráneo en el fondo de las aguas. Entonces sería un pueblo subacuático, pero no importa. Tenían una capital resplandeciente que se llamaba Bogavati. Parece que en aquel tiempo había también esa superstición de las capitales, como sucede en nuestro país, donde hay capitales para todo. Ajá. Una ciudad es la capital del salame, la otra la capital del ternero, la que no es la capital del turismo, y así, de la papa, y esto, francamente no hay otra cosa que capitales. Un país con gigantescas cabezas por todas partes y cuerpo en ninguna. Bien, pero volvamos a los nagas. Los soberanos de los nagas, de aquellos hombres serpientes, tenían fama de ser muy poderosos y muy nobles. Se comunicaban, toda vez que vivían bajo la tierra, a través de las cavernas y los hormigueros. Precisamente en este recinto desembocan dos cavernas por donde suelen discurrir mensajeros de los nagas que traen toda clase de mensajes. Solían ayudar, como sucedía con los enanos de los mitos escandinavos, detentaban los tesoros ocultos en el suelo. En general los reyes subterráneos, los demonios subterráneos, en todos los mitos son los más ricos, porque se suponía que iban prendidos con el oro que hay debajo de la tierra, ¿no? Hay que decir que también las mujeres de los nagas, es decir, las nagini, como hemos aprendido hace un rato, eran extraordinariamente hermosas cuando tomaban una forma destinada a seducir a los mortales. Muchas vivían entre los mortales de seducir, pero tenían necesidad cada tanto de volver a su forma de serpiente. Esto lo sabemos todos. La piel de las nagas, o de los nagas, cada tanto era abandonada, tal como sucede con las serpientes, ¿no? En el momento de la muda, si las mudas hablaran. Estas pieles tenían el poder de hacer inmortal al que las encontrara, pero nadie las encontraba. En cambio sí encontraban pieles de serpientes vulgares que no proporcionaban inmortalidad alguna. Lo que es peor, algunos creían ser inmortales y no lo eran. Ya se sabe lo que sucede cuando uno cree ser inmortal y no lo es. Peligroso. Se expone a toda clase de peligros en la inteligencia de que nada le sucederá y lo mata cualquier pichi. Últimos asuntos. Los hindúes gustaban de las apsaras, que eran ninfas de las aguas, cuya belleza había sido creada para la voluptuosidad de los dioses. Calcule, si funcionaba con los dioses, lo que no harían aquellas bellezas con un hombre vulgar. Parece que hasta los ascetas quedaban enamorados y terminaban perdiendo su virtud. Venía un hombre santo por ahí, se cruzaba con una apsara y el tipo dice, más que santidad, ni que cama de clavos. Y ahí abandonaban el faquirazgo para entregarse a los goces más vulgares.
La belleza de las apsaras era tan desmesurada que mataba. ¿Cómo me gustan las bellezas tan desmesuradas que matan? Los seducidos se deshacían en llantos emocionados, quedaban sin aire y morían de un síncope. Qué extraordinario ver una dama tan hermosa en una esquina que uno muera de un síncope ahí mismo. La vi y morí de un síncope. Comienza la historia de un señor que ya muerto. Somos muchos los que hemos muerto ante la visión de una apsara. Yo me he cruzado con algunas de ellas. También me he cruzado con nagas, pero con apsari también. Y he muerto más de una vez. Dicen que aunque seducían a los mortales, los hacían comprobar al instante esa condición. Te seducían y te morías. Pero las apsaras elegían gustosas a sus amantes entre los guerreros muertos en el campo de batalla. Así que no podían morirse porque ya lo habían hecho. Y este era el premio celestial para los luchadores. Un premio mucho mejor, si me permite el teléfono, que el que ofrecían en el Valhalla, en aquel dudoso cielo de los vikings, sí, donde lo que te ofrecían era una continua batalla. En el Valhalla salían a combatir a la mañana y volvían a la noche, incluso muertos, pero resucitaban merced a unos brebajes que tenían, tenían aquel chancho que te lo comías y siempre estaba ahí, aquella bebida, aquella cabra que ordeñada producía un líquido que nunca se terminaba, y aquellos combates en los que los heridos y los muertos resucitaban y se curaban a la noche solo para volver a pelear al día siguiente. Bueno, ese era un cielo que no deseo, que se tratan todo el día haciéndose dar uno mazazos y puñaladas. No, aquí no. A los guerreros muertos de la India, en cambio, disfrutaban de las apsaras. Se me dirá que si se trata de eficacia guerrera, parecían mucho más eficaces los vikings, sí, en los ejércitos de Asoka. No lo sé, no se han enfrentado. ¿A quién dedicar esta recorrida por, digamos, este subpanteón del brahmanismo? Bueno, a nuestros amigos de la India. Sí, a nuestros amigos de la India. Y esas mujeres de belleza tan peligrosa, Alejandro. A esas mujeres de belleza tan peligrosa, a esas divinidades que se hacían pasar por mujeres, que eran las apsaras, y aquellas apsaras que nosotros conocemos en nuestra vida real y por las cuales hemos muerto más de una vez. También... A mí me gustaron esos seres que viven en los árboles también, le digo, le garanto. Sí, los yaksas. Eso me gustaron. Sí, bueno, está bien. No sé. Me queda simpático. Me queda simpático. Cualquiera, permítame, yo se lo digo. Y también a otros amigos de la India que tenemos, por ejemplo, los aceiteros de la India. Los aceiteros de la India, vaya a saber qué de especial tenían. Por empezar, los thugs tenían prohibido matarlos. Los vendedores de aceite estaban exentos del crimen ritual que cometían los thugs para honrar a la diosa Parvati. Había muchas clases de personas a las cuales no podían matar, pero la más sorprendente es la de los aceiteros. ¿Por qué no podían matar a los aceiteros? Y sí, por ejemplo, a los maniceros. ¿Había maniceros por el camino? Si había aceite, seguramente había maniceros. Seguro, Rolón. Y más en un camino hay siempre más aceiteros, más maniceros que aceiteros. Sí. No me lo niegue. Incluso es más fácil para un thug asesinar a un manicero, sí, porque que estos anuncian su condición y su presencia mediante el clásico toque de corneta, sí, que garantiza que alguien vende maníes. Ajá. De modo que, en cambio, el aceitero, ¿cómo demuestra un aceitero su condición ante los thugs? Soy vendedor de aceite. Y no me pegue, soy aceitero. No, eso es lo que dicen todos, dice el thug mientras lo estrangula con un piolín que ha llevado expresamente para eso, ¿no? Eso es lo malo. Efectivamente, los aceiteros estaban exentos de ser víctimas,
pero nunca podían demostrar que eran aceiteros. Distinto el bailarín, que tampoco era asesinado por los Tucs. Pero un bailarín dice, soy bailarín, a ver, báilese algo, decía el Tuc. Entonces el bailarín salía con el pericón, unos saltos allí, se mandaba un pericón o algo por el estilo. Una cuequita. Y todos decían, efectivamente estamos ante un bailarín. Pero, ¿qué podía hacer el aceitero? ¿Sacar aceite de las piedras, por ejemplo? No. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar algún tanguito o alguna canción criolla para ilustrar esta charlita acerca de los distintos dioses pequeños y menores. Y ya que a usted le gustan los habitantes de los árboles, sí, señor, los Yaksas y las Yaksini, pues vamos a escuchar una canción Yaksa, una canción compuesta para Yaksas, por Don Atahualpa Yupanqui. Se trata nada menos que de El árbol que tú olvidaste, la historia de una Yaksini que se fue lejos y dejó al Yaksa abandonado. El Yaksa era el árbol, no solo vivía en el árbol, era el árbol. Entonces, decir el árbol que tú olvidaste es decir el hombre que tú olvidaste, el Yaksa que tú olvidaste, o Yaksini que te has marchado del paro. Quienes lo cantan generalmente tratan de simular esta alusión, ¿sí? Esta alusión evidentísima, creyendo que cuando decimos un árbol y nada más, decimos a alguien. Y Atahualpa también decía a alguien, no decía un árbol. Y Sumapaz también lo sabe y va a cantar esta bellísima canción. Adelante, Sumapaz.